Manuel, ¿vas a comenzar? Es exactamente la misma, la globalización, pero enfocado no tanto a entender todas las minucias del texto, porque eso fue hecho en un contexto distinto al de ahora, el que estamos. Ahora nos interesa este texto solo en cuanto nos puede proveer de algunos principios que son importantes para entender lo que está pasando en el mundo en relación con la sociedad civil, porque ese es el tema que nos interesa. Lo que yo me respondía y que está en relación con eso es primero la democracia, que tiene como principio la soberanía del pueblo. O sea, en otras palabras, que el pueblo tiene su palabra en las decisiones del Estado y también el pluralismo en su sentido cuando los individuos no solamente hay diferentes grupos de individuos en la sociedad, pero que esos individuos se forman grupos según sus propios intereses y por su propia iniciativa. A partir de la definición que tú estás dando, ¿me permite una pequeña interrupción? Que es una pregunta para ustedes. Cuando se refiere Manuel a democracia con referencia al texto, ¿a qué tipo de democracia se está refiriendo? ¿Cuál es la democracia actual? En países como Chile, como... Ya, a ver, es representativa, obvio, claro, sí, hay elecciones y todas esas cosas, pero además hay otro elemento muy importante. ¿Y qué relación puede haber, y ahora les tiro la pelota a ustedes, qué relación puede haber entre esto de asegurar los derechos y la sociedad civil? ¿Podría haber alguna relación? No, ¿no es cierto? O sea, derechos como de, ¿qué tipo de derechos estamos hablando? ¿Ya? ¿Ya? De asociación. ¿Y por qué esto puede promover a la sociedad civil? ¿Es favorable a la sociedad civil eso? Sí, claramente. A ver, sí, dale. Yo quería decir que justamente busca hacer las relaciones a través de esas del derecho de expresión, de manifestación. Ya, y esto es porque los gobernantes son muy buenas personas, ¿o no? ¿O será por otra razón? ¿Sí? Es que no es que se otorgue el derecho, sino que se garantice el derecho. ¿Y cómo se garantiza? A través de protegerlo y de fomentarlo. ¿Y cómo se protege? Por ejemplo, si va a haber una manifestación, se permite la manifestación, pero se cuida que no haya violencia, ¿no? O sea, pero se permite y se está... ¿Pero eso depende de la buena voluntad de los carabineros? Constitución. Constitución, perfecto. Y las constituciones por lo general parten por eso, justamente. No, primero dicen tenemos derecho y después empezamos a ordenar al Estado. Todas las constituciones del mundo, véanla y van a comenzar por eso. Ya, pero acá también estamos con el orden internacional. ¿Por qué? ¿O esto es solamente una cuestión de los gobiernos y los estados? ¿Qué nivel internacional? Ahí está el derecho. ¿Cuáles son esos acuerdos? A ver, precisémoslo. Que hay derechos básicos que se deben garantizar. A nivel internacional estamos conocidos. Hay un consenso internacional con respecto a cuáles son los derechos básicos que se tienen que garantizar los estados y que por lo tanto a nivel internacional también tienen que fomentar, ¿no? La manifestación, que o sea, la vida, ¿no? Pero hay como hay un itinerario también histórico que pudiéramos precisar de cuáles han sido los hitos en este reconocimiento de derechos. ¿Se acuerdan? Hay como algunos pasos muy importantes. Primero esto comenzó... Esas son como fuentes remotas que se citan, lo citan los especialistas. Pero hay como hitos súper importantes que uno dice, no. Si acá estamos hablando de una regla en el orden internacional. O sea, que todos debemos de cumplir. Hay un primer hito importante como a mediados del siglo XX. Sí, se refiere al derecho a los pueblos.
poco alejado, pero hay un pasito, un poquitito después. Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Eso, ¿no? ¿Y esa declaración universal de cuándo es? 1948. Ya, y después, pero eso también es un poco vago todavía, porque se pueden declarar, pero a ver, había que precisarlo un poquitito esto. Había que precisar a qué tipo de derecho nos estamos refiriendo. Y después vino otro paso. ¿Cuál fue? Por ahí, por mediados de los 60, 1960. Específicamente 66. Ya, exactamente. Es la Convención de los Derechos Civiles, Políticos, Económicos y Sociales. Dos convenciones. Dos convenciones. Una de los derechos civiles y políticos, otra de los derechos económicos y sociales. Y culturales. Son dos y que empiezan a tener validez ya como universal, cuando todos los estados lo han suscrito, la mayoría de Naciones Unidas tenía en ese entonces menos de 190 y tantos que hoy día, pero igual era la mayoría, ¿no? Ya, esas son reglas que obligan, absolutamente, y por ejemplo, y obligan especialmente a países como Chile, que la mayoría de los países es como Chile, porque en la Constitución chilena hay un artículo, que es el artículo 5, en virtud del cual cuando Chile celebra una convención o celebra un tratado internacional, Chile está obligado a internalizar ese derecho internacional dentro, ¿no? Entonces es súper importante esto. Entonces no es solo la buena voluntad de los gobiernos, es una condición sine qua non para que haya sociedad civil, para que los grupos se puedan formar, puedan expresarse, puedan manifestar su voluntad, puedan alegarle al Estado, puedan ir internacionalmente a los foros, etcétera, etcétera. Y esto es una obligación internacional. Y esas son las reglas del juego.